Buenas noches. Ayer entrevistamos a Cucha García, directora del Colegio Trenner y Matemática, sobre por qué es que el rendimiento en matemáticas es tan bajo en el Perú, que determina que pocos quieran estudiar ingeniería, que es algo que el país necesita ahora, necesita mucho más ingenieros y técnicos que abogados o lo que fuese, y por el terror a las matemáticas, ¿no es cierto? Y me llamó el ingeniero Enrique Felices para pasarme un artículo que él había escrito en el que se revela que en realidad hay más estudiantes de ingeniería que de derecho en el Perú, lo cual es realmente insólito. Entré efectivamente a las estadísticas de la ANR y hay 64.282 estudiantes de derecho, según esas estadísticas, pero hay 83.366 de ingeniería. Claro, acá estamos sumando ingeniería civil, que son como 36.000 más o menos, más ingeniería industrial y ingeniería de sistemas, ¿no? Uno podría decir que la ingeniería de sistemas no tendría pues el mismo nivel de exigencia en matemáticas que la ingeniería civil, pero sumando las tres dan 83.000, es decir, más o menos un 30 o 40% más de estudiantes que los que van a derecho. Y esto llama muchísimo la atención. Lo que pasa es que la mayor parte de esos estudiantes lo son de universidades que no preparan verdaderamente ingenieros, sino que la deformación es muy deficiente, la formación o la deformación. Tenemos este cuadro, por ejemplo, no sé si lo podemos poner, que lo saca también el ingeniero Felices de las estadísticas de la ANR, de la UNI versus Puno Ingeniería, la Universidad de Puno. El número de alumnos, hay más alumnos en la Universidad de Puno que en la UNI en ingeniería. Los postulantes, esto se refiere me parece al año 2009, hubo 9.350 postulantes para ingeniería en la UNI y hubo 2.447 para ingeniería en Puno. De esos 9.000, en la UNI ingresaron 1.537. De los 2.447 ingresaron 2.445, es decir, todos ingresaron prácticamente en la Universidad de Puno. Y de esos 1.537 se graduaron, o hay graduados, 1.726, en el caso de Puno 1.922, y titulados 486 y 1.215. Es decir, la Universidad de Puno, de la mayor, casi digamos, una proporción importante de los que postulan, ingresan y todos terminan con un título, ¿no es cierto? Ya podemos, todos terminan con título y obviamente ese es un título que no expresa un conocimiento real del tema de la ingeniería. El problema es que el Estado contrata a todos por igual, porque para el Estado da lo mismo, en la medida en que todos son títulos otorgados a nombre de la nación, que el ingeniero sea el ingeniero de la Universidad A o de la Universidad Z. Y esto pues contribuye a mantener esta distorsión. Bueno, hoy hay un editorial del Comercio muy bueno respecto de este plan de Petroperú, que supone pues unas inversiones monumentales de aquí hasta el 2017. Dice este plan de cómo aumentarán las actividades de la empresa a través de su incursión en los negocios de exploración y explotación de hidrocarburos, en la industria petroquímica y en la comercialización de combustibles. Ahora, ¿quién creen que financiará las inversiones de miles de millones de dólares que demandarán todas esas nuevas actividades? Claramente no Petroperú, una empresa que tiene un valor bursátil que no llega a los 200 millones de dólares, etcétera. Más adelante dice, ese financiamiento provendrá de un gentil e involuntario aporte de todos los contribuyentes, es decir, de nosotros, no queda otra, es el presupuesto. Se pregunta más adelante el editorial, ¿es realmente una prioridad arriesgar tantos miles de millones provenientes de fondos públicos en aventuras empresariales que podría asumir el sector privado? Para empezar, tendría más sentido invertir todo ese dinero en el que es el problema más grande del país, según la mayoría de la población, la inseguridad. Antes de ponerse a jugar al explorador petrolero, por ejemplo, el Estado debería asegurarse de acabar con la situación de escandalosa precariedad de recursos de la policía. Más adelante dice, llama la atención que el gobierno haya dicho que no tenía 40 millones de dólares en sus arcas para pagar este año un sueldo a los jóvenes a los que quería forzar a realizar servicio militar obligatorio,
pero que sí tenga casi 70 veces esa cantidad cuando se trata de invertir en una refinería. Bueno, más claro, no cante el agua, simple y llanamente esas son inversiones que el sector privado puede hacer, y entonces Petroperú lo que tiene que hacer es asociarse con el sector privado para que el sector privado invierta en ellas y no gastar dinero del contribuyente, del tesoro en estos asuntos, en estas aventuras. Bueno, ayer le dieron, como ya se ha dicho, pues duro al ministro Pedro Cateriano en el Congreso, desde Perrito Faldero, Felpudine, entre otras bellezas y lindezas. Hoy día la ministra, la cancillera, la ministra de Relaciones Exteriores, comentó este hecho. Escuchemos. Más allá de lo del día de ayer y lo del ministro de Defensa, yo creo que los peruanos tenemos que tratarnos con respeto en términos generales. Discrepamos, qué duda cabe, pero hay que discrepar de las ideas, no insultarnos mutuamente, porque ¿a dónde vamos a llegar? Esto tiene que tener ya un límite y creo que no es productivo. Muy bien, parece que empezamos a reaccionar, y el presidente Ollanta tuvo también unas declaraciones no tan, digamos, claras como las de Eda Rivas en torno a este tema, pero que iban o apuntaban al final en la misma dirección. Escuchemos. Yo lamento el debate poco alturado, la pequeñez en la cual un tema tan importante ha sido abordado con tanta pequeñez y con básicamente insultos que lo único que hacen es, en un caso genera pues risa, en otro caso genera pena, pero creo que el gran perdedor ahí ha sido el pueblo peruano, que ya hace años que no ve un debate de altura, a pesar que hay muchos parlamentarios con muchos años de experiencia. Bueno, pero también me parece que en esta declaración el presidente Ollanta Humala llama a la unidad de los partidos. No tengo la declaración acá, no hemos sacado esa parte, que era digamos, lo interesante de la declaración, porque estaría entonces, significaría que el gobierno empezaría a dar marcha atrás de esta estrategia en la que parecía embarcado de atacar a todos aquellos partidos llamados tradicionales o no tradicionales, pero distintos, o que estuvieran en la oposición, básicamente al APRA y al fujimorismo. Ataques sistemáticos no solamente del presidente, sino del presidente del Consejo de Ministros y del ministro de Defensa, precisamente Pedro Cateriano, de quien podría decirse que pues ha cosechado las tempestades cuyos vientos sembró, ¿no es cierto? Y entonces pues sería importante que efectivamente hubiese una rectificación de parte del gobierno en esta táctica o estrategia de atacar a la oposición permanentemente, que es algo que solo se explica en los populismos autoritarios. Eso es lo que hacía Fujimori, es lo que hacía Chávez, Correa, etcétera. Tratar de deslegitimar, desprestigiar a la oposición, a los partidos tradicionales, llamándolos corruptos, etcétera, para acumular poder y justificar luego pues mayores dosis precisamente de control partidario y político. Bueno, vamos en una pausa y regresamos con otro comentario del presidente Ollanta Humala. Luego vamos a estar en una mesa con Javier Velázquez Quezquén, Carlos Tubino y Teófilo Gamarra por el asunto de esta moción que se está planteando en el Congreso para conformar una comisión que investigue la penetración del narcotráfico en la política, a propósito de pues este tuit que envió Alan García diciendo que de repente Ollanta Humala podía ser el autor mediato de en fin, las actividades de narcotráfico o narcoterrorismo en las cuales estaría Nancy Obregón. Se ha desatado ahí pues una batalla importante que esperemos se controle. Luego vamos a estar con la historiadora Delfina Álvarez Calderón, que ha publicado un libro interesante sobre el saqueo olvidado, el saqueo a la casa de Leguía, cuando en fin, fue derrocado. Y luego vamos a estar con José Keckling y Nelson Erhardt, sobre una propuesta muy interesante que están haciendo, un congreso hoy día sobre temas marinos. Están haciendo una propuesta para crear una
zona protegida en el norte del país, una zona marítima. Exactamente esto se llama Área Marina Protegida Cabo Blanco, Banco de Máncora. Muy interesante. Regresamos.